Bueno, bienvenidos. Continuamos en la serie Venga tu reino. Este es el segundo episodio, la segunda sesión. Quisimos tener un tiempo de profundización en este mensaje. En el mensaje anterior, de la semana anterior, estuvimos viendo la necesidad, la justificación de decir, o mejor, la explicación de por qué decimos venga tu reino, porque queremos en el 2025 proclamar que el reino del Señor necesita ser establecido en las vidas de las personas. Las palabras, quienes les guste estudiar las palabras son muy profundas, las palabras tienen muchos significados. Generalmente, por lo menos lo hago yo, cuando voy a hablar de un tema trato de estudiar qué significan las palabras. Hay un influencer famoso en YouTube, en Instagram, que dice que las palabras en Colombia no significan lo que significan. Y por ejemplo dice que una papaya, una lechosa en Venezuela, una fruta, esa es la definición de papaya. Por ejemplo, en Colombia no aplica porque si yo voy caminando con mi celular en la calle estoy dando papaya. Entonces la palabra papaya no significa traducir exactamente qué es lo que define una fruta, sino una acción o algo así. Solamente es para decir que las palabras tienen una implicación muy grande. Invitarles hoy a pensar en la palabra ciudadano. Ciudadano como palabra. De pronto todos en sí mismos sabemos que es un ciudadano. Todos somos ciudadanos obviamente de algún país, pero nos hemos detallado un poquito en pensar, en identificar a qué hace referencia el término ciudadano. Pues el diccionario nos ayuda obviamente y dice que es ser miembro pleno de una comunidad y tener los mismos derechos que los demás. También dice de ciudadano que es tener las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Y nos explica que asumir obligaciones hace posible el ejercicio de los derechos. En estos temas de ciudadanía, mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy vamos a ver cómo esa ciudadanía del reino necesita ser entendida para que podamos decir con entendimiento, venga tu reino. Ahora hablemos de nacionalidad, que hoy por hoy con todo el agite político internacional esa palabra vuelve a tener relevancia. Nacionalidad, ¿qué es nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo jurídico, político y emocional entre una persona y su gobierno. Y estas palabras ya son mucho más espirituales, tienen una aplicación mucho más real para nuestro tema. La nacionalidad es el vínculo jurídico, político y emocional entre una persona y su gobierno. ¿Cómo nos relacionamos con el reino de los cielos? ¿Cómo nos vinculamos a lo que tenemos derecho por ser ciudadanos o tener la nacionalidad de este reino del que estamos hablando? Los ciudadanos se rigen por la constitución política de su país. Entonces Colombia tiene su constitución política, la cual algunos llaman la norma de normas, y todos los países tienen de alguna forma una carta magna, también le llaman. Y los servidores públicos que hoy por hoy vemos en las transmisiones o los que ejercen mando o se posesionan, generalmente ponen la mano incluso sobre la Biblia y se comprometen a honrar, cumplir la constitución política de sus conciudadanos o del país al que van a gobernar o al que van a dirigir. ¿Qué es la constitución política? Es la ley fundamental de un Estado soberano, establecida y aceptada como guía para su gobernación. Ustedes dirán a estas alturas, después de estos minutos, bueno, ¿y qué tiene que ver con el reino? Justamente, estamos sentando las bases de lo que significan las palabras para que ahorita cuando veamos lo que dice la Biblia entendamos mucho más por qué decimos venga tu reino. Entonces la constitución política es la ley fundamental de un Estado, establecida y aceptada como guía para su gobernación. La constitución fija los límites y define los derechos y deberes de los ciudadanos. Establece hasta dónde puedo llegar, a qué tengo derecho, incluso el gobierno qué me debe dar, pero yo también qué debo hacer. Y todo esto para llegar a que nosotros somos, la Biblia dice, si usted quiere ver ahí en la palabra Filipenses capítulo 3, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente dice, hay muchos
cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. En cambio, versículo 20, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual a Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Este texto podemos quedarnos un muy buen tiempo, y ojalá usted lo haga en su tiempo individual de oración, leyendo, pero sobre todo meditando en lo que significa. Yo voy a hacer énfasis en la última frase. Él nos dará un nuevo cuerpo, Él nos transformará, Él mejorará nuestro cuerpo, este cuerpo que se debilita, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se muere, nos dará un cuerpo glorificado, pero el énfasis es que lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Con el mismo poder con el que derrotará al anticristo, con el que derrotará a todos los que se levanten en contra de él, con ese mismo poder nos dará un cuerpo glorificado. Y eso hace parte del derecho que tengo por ser ciudadano del cielo. Hoy en día estamos en el plano natural, ciudadano colombiano, ciudadano americano, ciudadano de Venezuela, etc. Hoy estoy en el plano natural, pero espiritualmente y por fe, la Biblia me enseña que yo ya soy, porque dice nosotros somos ciudadanos del cielo. No dice seremos, no dice ustedes fueron, dice somos, tiempo presente. Entonces eso es fe, eso es decir venga tu reino. Que aunque yo estoy en el plano natural y el conflicto político y el dólar y las cosas, las situaciones, yo voy a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, para creer que soy ciudadano del cielo. Un cielo o un reino que todavía no se ha establecido al 100%, que todas sus dinámicas no se han cumplido, pero que aún hoy Dios reina sobre todas las cosas. Juan 1:12, sabemos que a los que creyeron y aceptaron a Jesús se les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La frase sería la siguiente: Juan 1:12 nos hace hijos, pero Filipenses 3:20 nos hace ciudadanos. Con Juan 1:12 establezco mi relación como padre, pero con Filipenses 3:20 reconozco mi relación como parte del reino, de la ciudadanía del cielo. Hoy estamos dando inicio dentro del marco del año 2025 que estamos diciendo venga tu reino, inicia la serie Estatutos del Reino. Estatutos del reino son las bases, son los pilares bajo los cuales, o mejor, sobre los cuales se fundamenta el reino de los cielos. Un estatuto, ¿se acuerdan el sentido de las palabras? El estatuto es una regla que tiene fuerza de ley para gobernar un cuerpo. Un estatuto es una regla que tiene fuerza de ley para gobernar un cuerpo. Entonces, lo que estudiaremos hoy y a partir de hoy en varias sesiones son esos estatutos, esas reglas que tienen fuerza de leyes para gobernar el reino de los cielos. Por eso, para poder decir venga tu reino, necesitamos ir a las bases, a los fundamentos, a lo básico, que son los estatutos del reino. Los estatutos del reino de los cielos están establecidos en Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Aquella famosísima, puede que sea la más famosa predicación, enseñanza de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra físicamente y obviamente es uno de los mensajes más importantes, más citados, pero también más sencillos y más básicos, más profundos. Veremos más adelante, obviamente, en lo que es los estatutos del reino. Hoy hablaremos de una de las 8 bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5. Hoy hablaremos de una, pero son 8. Eso hace parte de los estatutos del reino. Veremos algunos estatutos de responsabilidad, de sinceridad, de seguridad, de serenidad, de humildad, de necesidad y de estabilidad.
Entonces, esto yo les invito a que se llenen de expectativas de lo que será la serie Estatutos del Reino, porque sí que necesitamos responsabilidad, ser sinceros, vivir en seguridad, estar serenos, tener humildad, que sean suplidas nuestras necesidades y que vivamos una vida estable aquí en la tierra. Esos son los estatutos del Rey. Bien, empecemos. Hablemos de las bienaventuranzas. Bueno, dicho sea de paso que Mateo 5, 6 y 7 es la constitución política del rey. Es la carta magna y todo lo que ya citamos al principio. Por eso su importancia. Hablemos de las bienaventuranzas. Bienaventurado es dichoso. Bienaventurado es feliz. Bienaventurado es alegre el hombre que tal cosa. Bienaventurados los que hacen tal cosa. Lo que está diciendo, y ustedes pueden ver varias versiones de la Biblia, es bienaventurado es contento, alegre, dichoso, feliz el que hace tal cosa. Entonces nos está dando, en cierta forma, una esperanza. Las bienaventuranzas es la declaración o son las declaraciones más completas en las Escrituras sobre el vínculo de un ciudadano del cielo con la gracia de su rey. Las bienaventuranzas son las declaraciones más completas, más prácticas, más sencillas también, en las que se describe el vínculo de un ciudadano del cielo, de un ciudadano del reino, de una nacionalidad del reino, con la gracia de su rey. Entonces, la humildad de corazón, las lágrimas en el corazón, la necesidad espiritual y todas las bienaventuranzas establecen el vínculo, como el rey espera que nosotros nos relacionemos con él y con su gracia y con su favor. Son un termómetro, las bienaventuranzas, que indican nuestro nivel de interiorización del reino de los cielos y nuestra contribución con él. Vivir, tener un estilo de vida practicando las bienaventuranzas, o por lo menos esforzándonos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a tener lágrimas en los ojos, o los que lloran, a reconocer nuestra necesidad espiritual, es en cierta forma un indicador de qué tan interno hemos permitido que entre la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque podemos decir las bienaventuranzas de memoria, podemos citar Mateo 5, 6 y 7 y saber exactamente dónde dice cada cosa, pero si nuestros actos no acompañan esas verdades, pues será básicamente información. ¿Cómo están organizadas esta constitución política, esta constitución, estos estatutos del reino? Lo veremos posteriormente, pero básicamente hay 8 bienaventuranzas que nos llevan a resistir 6 tentaciones a través de 5 actividades del reino. Tranquilos, eso lo veremos después, pero solo mencionar, estamos haciendo un panorama como la tabla de contenido de lo que es la constitución política. Hablaremos de 8 bienaventuranzas que nos llevan a resistir principalmente 6 tentaciones a través de 5 actividades en el reino. Bien, leamos el texto de las bienaventuranzas. Si gustan, pueden ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1. Yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice el Sermón del Monte. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y les mientan y digan toda clase de males contra ustedes. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.
Las dos últimas partes las consideramos una misma bienaventuranza, que son los perseguidos, los atacados por causa del Señor. Nótese obviamente la forma en que Jesús predicó. Dichosos los que padecen persecución, dichosos los que lloran, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, etcétera, porque ellos tendrán una recompensa. Verán a Dios, de ellos es el reino de los cielos, serán saciados, serán consolados. Entonces, por eso digo que es tan profundo, pero tan práctico. Si buscamos vivir en el día a día, en nuestras actividades normales, tener este estilo de vida que establece la constitución del reino, las bienaventuranzas, cosecharemos a su tiempo el resultado, los frutos que dice pues la misma palabra. Seremos consolados, animados, etc. Hablemos, para terminar, pues de los pobres en espíritu, y es la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. En otras versiones dice bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa frasecita nos argumenta, nos sustenta todo lo que estamos construyendo de por qué hablamos de los estatutos del reino. Un estatuto es la base, el fundamento, la norma principal. Entonces, los que reconocen su necesidad espiritual son propietarios, son ciudadanos, son nacionales del reino de los cielos. Entonces, al decir venga tu reino, en el 2025, como miembros o afectados de esta cobertura llamada Lighthouse, lo que estamos diciendo es: Señor, necesitamos tener reconocer a Dios en nuestros caminos. Necesitamos tener pobreza de espíritu, que es lo que estamos conversando el día de hoy. Los que reconocen su necesidad espiritual, dice la palabra de Dios para todos, o la traducción lenguaje actual habla de los que confían totalmente en Dios. Qué bueno por las palabras, ¿no? Entonces, claro, pobreza de espíritu es lo mismo que reconocerlo en todo, pero la traducción lenguaje actual amplía un poco diciendo los que confían totalmente en Dios. Cabe la pregunta: ¿confías totalmente en Dios? ¿En tu área de la salud? ¿En tu área económica? ¿En tu área emocional? ¿Confías totalmente en Dios? Si como yo, o si como a mí, al hacerme la pregunta, la respuesta es ¿me falta? Pues por eso tenemos que vivir la bienaventuranza al decir: Señor, hazme pobre de espíritu. Yo quiero confiar totalmente en Dios. Yo quiero reconocer mi necesidad espiritual en el área física, en el área de la salud, en el área espiritual, en el área económica, etc. Pobreza en espíritu es el primer principio del reino. Sobre él se edifican las demás bienaventuranzas. Es uno de los pilares, es una de las columnas. Lo menos acá en Colombia, estamos en Bogotá, están construyendo el metro, una obra anhelada por muchos años, y vivimos cerca a donde están las obras y están construyendo los capiteles, las columnas, las bases por sobre las cuales van a poner los rieles, y más adelante va a pasar el tren. Esta pobreza de espíritu es una de las principales, la primera, una de las fundamentales bases para construir el reino de los cielos. De hecho, usted podrá verlo en televisión, leerlo en su Biblia o haberlo escuchado de alguna forma. Cuando Jesús vino a la tierra, muchos esperaban que su reino fuera con rebelión, con ejército, con caballos, que el imperio romano cayera. Él dijo: no, es que mi reino no es de este mundo, no es ese reino. El pilar sobre el cual voy a establecer el gobierno no es la fuerza. La misma Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo y enseñó y dejó su ejemplo, tanto así que dio su vida, es el reino más allá de carros y armas. El reino es que puedan los seres humanos reconocer su necesidad espiritual. Trampa que el enemigo astutamente puso desde el Edén, desde los orígenes del ser humano, y lo que hizo fue lograr que el ser humano se independizara, que no reconociera su necesidad espiritual. Dice Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí,
nada podemos hacer. Entonces, es una referencia cruzada, algo que complementa. Dice, obviamente, que es estar pegado, unido al tallo. Somos fruto unido al tallo, porque separados de él, nada podemos hacer. Venga tu reino, y que haya pobreza en nuestro espíritu es poder reconocer que lejos del Señor no podemos hacer nada. Que yo no puedo ser un buen padre lejos del Señor. Yo no puedo ser un buen empresario lejos del Señor. Yo no puedo ser un buen esposo lejos del Señor. O hablando en positivo, que para ser un buen hijo yo debo acercarme al Señor y reconocerlo en todos mis caminos. Que para ser un buen líder yo tengo que empezar a reconocer a Dios, confiar en Dios y tener realmente esa pobreza de espíritu. Un paréntesis. La aclaración no tiene nada que ver con pobreza económica. No es andar roto, no es vivir debajo de un puente o no comer 3 veces al día. No tiene nada que ver. La pobreza es de espíritu. La pobreza es de sentirnos tan necesitados, tan dependientes, tan expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La pobreza de espíritu es reconocer una carencia interna de Dios en nuestras vidas. Podemos estar ayunando o trasnochando, podemos leer durante horas, pero aún así no sería suplida toda nuestra necesidad de Dios. Es continuamente estar reconociendo que necesitamos más de Él. La pobreza de espíritu es la conciencia de la necesidad de un crecimiento espiritual que solo Dios puede darnos. No es la meditación trascendental, no es el yoga, no es la angiología y no es una cantidad de cosas que están envueltas. Es solo el contacto y la cercanía, la relación con la presencia de Dios la que puede incrementar o mejorar nuestra pobreza espiritual. Reconocer que necesitamos primero salvación, pero después purificación. Claro, pobreza de espíritu es que yo, pecador, estoy lejos de la presencia de Dios. Romanos dice que todos han pecado y por eso están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria del Señor. Pobreza de espíritu es que yo reconozca que necesito un Salvador, un puente que me conecte a mi pecador con la gloriosa presencia de Dios el Padre, el Santo. Ese puente se llama Jesucristo. Eso es pobreza de espíritu para salvación. Hay personas que vienen a la iglesia y no lo han reconocido como su Señor. Hay personas que asisten, ven estos videos, comparten en sus estados de WhatsApp citas bíblicas, pero el puente está quebrado, como jugábamos de niños. El puente no está establecido. Pobreza de espíritu es reconocer que Él es mi conector, mi conexión, mi puente entre mi vida pecadora y el Padre Santo y Perfecto a través de Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es pobreza de espíritu para salvación. Pero una vez tú tienes la salvación y la certeza que da el Espíritu Santo de que estás salvo, ahora necesitas pobreza de espíritu para ser purificado, para mantenerte en santidad, para mantenerte persistiendo, manteniéndote firme. Claro, caeremos, claro, fallaremos, pero hay una gran diferencia entre caer accidentalmente a ser practicante del pecado. Entonces, una vez que reconocemos nuestra necesidad, pobreza de espíritu para salvación, continuamente hasta que Jesús vuelva o vayamos con Él, necesitamos pedir pobreza de espíritu para purificarnos, para santificarnos, para mantenernos en conexión con su presencia. La pobreza de espíritu se cultiva, es como un huerto, es como un terreno que necesita ser cultivado. Lo contrario a ser pobres en espíritu es la autosuficiencia, la independencia o el tristemente célebre orgullo. Cabe aquí otra pregunta. ¿Tendré mucho orgullo? ¿Tendré mucha autosuficiencia? ¿Tendré mucha independencia? Seguramente Dios te ha invitado muchas veces a tener mayor pobreza de espíritu, mayor conexión, pero no, yo estoy bien, no, yo estoy ocupado, no, a mí nada me pasa. Yo he escuchado que gente dice: igual yo no soy malo, yo no he matado a nadie. Eso es autosuficiencia, independencia y a la larga orgullo. Salmo 138:6. Salmo 138:6 dice que el Señor es grande y excelso, que atiende al humilde
mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo, al independiente, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, pero al que reconoce su necesidad espiritual, al pobre de espíritu, dice que para él lo acerca. Para a él, al humilde, ¿quieres acercarte a Dios? No es con ofrendas, no es con canciones, no es con grandes sacrificios. Entiéndeme muy bien. Lo que hace que la presencia de Dios te atraiga a su seno es la pobreza de espíritu, la humildad del corazón. Es decir, Señor, yo no sé todo. Señor, yo no puedo solo. Señor, tengo cosas, pero a la larga estas cosas no son mías, etcétera, etcétera. Final. ¿Cómo cultivamos de forma práctica la pobreza de espíritu? ¿Cómo lo cultivamos? ¿Cómo dijimos que esto es como un labrado, como un terreno, ¿no? ¿Qué hago para cultivarlo? Prácticamente. Son 4 cosas o 3, no sé. Lo veremos en un segundito. Primero, vernos de forma correcta. Verte de forma correcta es un mecanismo, es una herramienta por medio de la cual tú cultivas. ¿Cómo así? Siempre vernos necesitados de Dios. Bendígale a Dios, no le mendigues al mundo. Bendígale a Dios, no le mendigues a un hombre o a una mujer. Atención, ponte triste cuando no te hable el Señor a tu corazón y no cuando te dejen en visto. Muchas personas basan su relación en casi mendigar el amor y la atención. Por el contrario, el vernos de la forma correcta es: Señor, te necesito. Amaneció hoy, el gallo cantó, yo me levanto y digo: Señor, te necesito. Tengo una reunión importante en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad. Me he preparado, sé lo que voy a decir, pero Señor, te necesito. Mis hijos están pasando por una circunstancia, están en la adolescencia, están por mal camino. Señor, te necesito. No entiendo a mi esposa, menos a mi esposo, no sé qué hacer, Señor. Te necesito. Tengo dinero, tengo comodidades, todo está bien, pero aún así te necesito. Primera forma en la que cultivamos la pobreza de espíritu es vernos de la forma correcta. Bueno, la Biblia dice que no tengamos más allá, un concepto más allá del que debemos tener. Ni muy, ni tan. Muy es arrogancia, altivez, orgullo. Poco, o bajo, o vernos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, también es baja autoestima, y es lo que el enemigo quiere sembrar en ese terreno. Número 2. Reconozcámoslo en todos los caminos. Dice Proverbios 3:6. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nuevamente, el poder que tienen las palabras, y más la palabra de Dios. Si yo lo reconozco a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en todos los caminos, Él enderezará mis sendas. Voy mal en el área financiera, yo lo reconozco a Él en mi área financiera como mi proveedor, mi sustentador, mi ayuda, mi socorro, y Él enderezará mis pasos. Mi familia está mal, mi relación con mi esposo o mi esposa está mal por mí o por ella o por los dos, lo que sea. Yo lo reconozco como el cordón de 3 dobleces, como el tercer cordón en mi relación. Él enderezará mis pasos. En mi área sexual, en mi área afectiva, en cualquier área, si yo lo reconozco a Él en mi área, dice la Biblia, Proverbios 3:6, que Él enderezará mis pasos. Número 3, de cómo cultivar la pobreza de espíritu: orar en todo tiempo. Y aquí es algo tan práctico la recomendación. Alguno dirá: bueno, entonces me voy de 5 de la mañana a 10 de la noche a la iglesia a encerrarme a orar, o amanezco toda la noche encerrado orando, o no puedo ir a trabajar porque tengo que estar orando. De ninguna manera. Lo que esto puede volverse práctico es cuando tú haces pequeñas declaraciones continuas, ojalá de la palabra del Señor. Que tú vas a salir de tu casa: Señor, sé tú mi amparo, mi guarda, tú vas delante de mí, tú abres caminos, lo que sea. Pequeñas declaraciones. Que tus hijos necesitan algo: Señor, tú suples mis necesidades más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Que te sientes miedo: Señor, tú me quitas toda angustia. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pequeñas frases. ¿Cuánto puede durar la frase ayúdame, Señor?
3 segundos. Pero con 3 segundos de oración continua tú puedes asegurar que todo el día vas a estar orando. Pequeñas declaraciones continuas. Dice la Biblia, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recuerda, pequeñas declaraciones continuas. Número 4, de cómo cultivar esta pobreza de espíritu. Recuerda que todo es de Él. Hay una canción famosa que dice, todo se lo debo a Él. Es eso, es reconocer que si te pagaron 1.000.000, es de Él. Que si tienes 5 hijos, no son tus 5 hijos, son los de Él, pero Él permite que tú los administres. Que si tienes un carro nuevo, wow, es de Él. Dios te permite que tú lo uses. Que tu carro no es tan nuevo, pues es de Él. Y Él permite que tú lo gobiernes, que tú lo disfrutes como tal. Dice Romanos 11:36, y es la última cita que estudiaremos hoy. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que soy abogado por Él, de Él y para Él. Que soy médico, que soy mamá, tengo 5 negocios, tengo 2 carros, una casa, una finca. Soy muy agraciado, tengo una muy buena pinta. Es por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Si tú te mantienes viéndote de forma correcta, reconociéndolo en todos tus caminos, orando en todo tiempo y recordando que todo es de Él, eso sumado a las demás disciplinas espirituales, orar, congregarte, ayunar, leer la palabra, etc. Eso sumado, viviendo en dispensación de reino, por llamarlo de alguna forma, la Biblia promete, lo hemos leído varias veces, que de ellos es el reino de los cielos. De ellos, de los que reconocen su pobreza y su necesidad espiritual. El énfasis es, de ellos es el reino de los cielos. Así como decía, somos ciudadanos, ahora nos dice, de ellos es el reino de los cielos. No dice, será el reino de los cielos. Es tiempo presente. Ya somos dueños del reino de los cielos si nos preocupamos por cultivar la pobreza de espíritu. Bendiciones para todos, muchas gracias. No se pierdan los demás capítulos de esta sesión, de esta temporada, Estatutos del Rey. Un abrazo para todos.